It's a pleasure to be with you again. Here the magic begins. Es un gusto estar contigo de nuevo. Aquí empieza la magia. Este es el episodio número 4 del podcast de Learn Spanish with a Native Speaker. This is episode number 4, which is part of a series of topics related to Latino culture. Today we will continue talking about the origin of the Latino culture. We also learn how two Spanish-speaking countries use the same word but refer to two different things. Tinto. And at the end of this episode, we will answer some of the questions that you guys have already been sent to us. We are so happy that you are listening to us in Australia, Poland, England, the Netherlands, the United States, Egypt, the Philippines. We love helping you take your Spanish to a higher level. Este episodio hace parte de la serie de temas relacionados con la cultura latina. Hoy seguiremos hablando del origen de la cultura latina. Continuaremos estudiando las diferencias en el uso de las palabras por parte de las naciones de habla hispana, en donde es común que la misma palabra tenga distintos significados de acuerdo al país. En este programa aprenderás el uso de la palabra tinto. Y al final del episodio responderemos a algunas de las preguntas que ustedes nos están enviando. Nos hace muy felices que nos estén escuchando en Australia, Polonia, Inglaterra, Países Bajos, Estados Unidos, Egipto, Filipinas. Nos encanta ayudarles a llevar su español a un nivel superior. El podcast de Learn Spanish with a Native Speaker es el lugar de encuentro de quienes quieran aprender a hablar español como un nativo. Aquí encontrarás gran variedad de diálogos reales, basados en todas las situaciones a las que diariamente se enfrenta un hablante nativo de español. Si quieres aprender español tan rápido como la velocidad de los cohetes de la NASA, entra a nuestro sitio web www.learnspanishwithanativespeaker.com www.learnspanishwithanativespeaker.com. Cuando estés allí, agenda una cita gratuita conmigo y luego programa tu primera clase de conversación. Ya verás que muy pronto hablarás español tan bien que me ayudarás a presentar este podcast. And no worries, if you just started to learn Spanish, I can speak in English with you wherever if necessary. I mean, if you don't speak even a word, I can handle it, believe me. Yo soy tu profesor de español favorito, Alex de la Paz. Originamos este episodio en medio de las montañas de Colombia, en la bella Sopó, a 40 minutos de Bogotá. Hoy transmitimos desde Sopó, mañana desde cualquier lugar, dentro o fuera del mundo. Stay tuned, the best is coming. Estén atentos, lo mejor está por comenzar. Muy bien, como lo habíamos anunciado, hoy continuaremos hablando de la cultura latina. Habíamos dicho en el anterior podcast cultural que el pueblo latino fue fundado por Roma. El pueblo fundador de la cultura latina es Roma. Por lo tanto, la cultura latina proviene de, lógicamente, la antigua Roma y del Imperio Romano. En este episodio conoceremos brevemente el origen del término latinoamericano o América Latina. Primero que todo, hay que decir que este término fue introducido, fue presentado en 1836 por el político francés Michel Chevalier y lo utilizó para distinguir a esta América, la América Latina, de la América anglosajona integrada por Estados Unidos y Canadá. En América Latina se hablan 3 idiomas, mayoritariamente español, el segundo idioma más hablado es el portugués y existe una minoría que habla francés. Esto y una gran diversidad de aspectos culturales y sociales propios de cada país que forman el continente
permiten decir que América Latina es un crisol de razas. Hay una gran diversidad. Diversidad es un sinónimo de la palabra variedad. ¿Sí? Hay una gran variedad de aspectos culturales y sociales en cada país de América Latina, lo cual los hace distintos. Del término crisol de razas que acabamos de hacer un comentario, hablaremos en el próximo episodio del podcast. Aunque, como abrebocas, de lo que sí hablaremos ahora es de algunas palabras que se escriben diferente, pero significan lo mismo en varios países que hablan español. Bueno, abrebocas. Abrebocas es una palabra que significa introducir un tema, ¿sí? Es la manera de decir, es un sinónimo para decir que se va a introducir un tema de forma breve, de forma concreta, de forma sucinta. Eso es abrebocas. Muy bien, eso me recuerda lo que acabo de decir a algo pues verdaderamente gracioso, algo muy chistoso que me ocurrió cuando estaba recién llegado a Argentina. Recuerdo que un día fui a un restaurante que se convirtió posteriormente, con el paso del tiempo, en uno de mis restaurantes favoritos en Buenos Aires. Yo iba a una sede que estaba ubicada en el tradicional barrio Belgrano, en la conocida avenida Cabildo. Cuando digo tradicional es un sinónimo de la palabra típico, típica, tradicional, ¿sí? Un barrio representativo de la ciudad de Buenos Aires, el barrio Belgrano. Muy bien, para continuar con esta historia, recuerdo que aquel día tenía mucho trabajo por hacer, ¿sí? Y por eso pensé en tomar un café fuerte después del almuerzo. Así, de esta manera, pues yo evitaría dormirme cuando regresara a trabajar a la oficina. Bueno, ya en el restaurante le pedí al mesero mi plato fuerte y un tinto. Para mi sorpresa, el mesero me trajo un vino tinto. Estaba muy bueno, por cierto, pero en realidad lo que yo quería en ese momento era un café negro bien cargado. Aquel día, en lugar de cafeína, recibí alcohol. Por eso, si viajas a América Latina, es buena idea que escuches este podcast, ¿sí? Y tomes también clases de español o leas mucho sobre nuestro idioma y sus variantes en cada país. De esa manera podrás evitar que te sucedan este tipo de confusiones que incluso, como puedes ver, como puedes escuchar, nos pasan a los hablantes nativos de español. Como en el anterior podcast, 2 significados, 2 sabores. Una bebida caliente y con cafeína y otra fría y con alcohol. A propósito, me gustaría saber con qué acompañan sus comidas, con vino, café, jugo o gaseosas. Envíame tus mensajes a la fanpage de Facebook Learn Spanish with a Native Speaker. Muy bien, y ahora pasamos a esta sección que sé que les gusta mucho a ustedes, la sección en donde ustedes hacen las preguntas que necesitan saber para llevar su español a otro nivel, a un nivel superior. La primera pregunta viene de Alberta, Canadá. Rachel nos pregunta, ¿qué significa la palabra vaina? ¿Qué significa la palabra vaina? B pequeña o V, A, I, N, A. Muy bien, primero que todo hay que empezar hablando de la forma correcta en la que se escribe la palabra. La forma correcta es con B pequeña, como ya lo había dicho. Si la escribes con B grande, o como decimos en español, con B de burro, entonces no existe. Esa palabra no existe. ¿Y qué significa esta palabra? Esta palabra lo que significa es un objeto
donde se guardan cuchillos, espadas o armas de este tipo, armas blancas, armas cortopunzantes. Eso es una vaina. Por ejemplo, la funda donde se guarda la espada o el cuchillo es la vaina, ¿sí? La cáscara, este es otro significado, otra acepción que tiene la palabra, la cáscara tierna y larga que recubre algunas semillas comestibles, ¿sí? O plantas, por ejemplo, las habichuelas, las chauchas, porotos o judías, también se define o se llama vaina. En Colombia, vamos con una diferencia, en Colombia, la palabra vaina es un término empleado para referirse a un objeto o situación cualquiera cuyo nombre no se recuerda o se desconoce en el momento que se habla. Entonces, también se refiere la palabra vaina en Colombia a un problema de difícil solución. Y voy a dar unos cuantos ejemplos. ¿Dónde está esa vaina? Es una pregunta que se hace habitualmente acá en Colombia. ¿Dónde está esa vaina? Y allí vaina significa cosa. ¿Sí? ¿Dónde está esa vaina? ¿Dónde está esa cosa? Otra pregunta podría ser con la palabra vaina. ¿Cuál es la vaina tuya? Ya es una pregunta más como en forma de pelea, ¿sí? Alguien está molesto y dice, ¿cuál es la vaina tuya? Ahí lo que traduce vaina es, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es el problema tuyo? ¿Cuál es el problema tuyo? ¿Cuál es la vaina tuya? ¿Correcto? Otro ejemplo más o menos similar a este podría ser, no sé cómo solucionar esa vaina. Lo que traduce, no sé cómo solucionar ese problema. Entonces, como vemos, vaina es una palabra comodín porque puede tener muchísimos significados, puede significar cualquier cosa literalmente y también significa problema. También significa la palabra problema. Desde Texas, Estados Unidos, Stephen nos consulta, ¿cómo se usa la expresión el que anda entre la miel, algo se le pega? Algunas personas también dicen el que anda con la miel, algo se le pega. Muy bien, esta expresión lo que quiere decir es que efectivamente las compañías tienen cierta influencia en nuestro propio comportamiento. Es decir, nosotros de alguna manera tendemos a imitar a las personas que nos rodean o a nuestro círculo más cercano. Por ejemplo, yo he recibido una gran influencia de mi padre. Mi papá me enseñó a jugar ajedrez y por lo tanto el ajedrez hace parte de mi vida, ¿sí? Al mismo tiempo también recibí una gran influencia por parte de él para aprender idiomas. Por eso me gusta aprender idiomas y al mismo tiempo enseñar idiomas. Así que he recibido una influencia de mi padre, también he recibido influencia de mis amigos. Y lo que tiene que ver esto con el dicho, con esta frase que usamos nosotros típicamente, es porque la miel es algo bastante pegajoso, sticky. La miel es pegajosa y si tienes contacto con la miel, efectivamente algo de esa sustancia de la miel se te va a pegar, ¿sí? La miel es bastante fácil de que te logres de alguna manera, se te logre pegar algo de ella. Y por lo tanto, ese dicho pues tiene una gran utilidad cuando nos referimos a esto, al tema de las influencias y de las compañías. Muy bien. En Varsovia, Polonia, Agnieszka quiere saber qué significa la palabra peregrinar. La palabra o el verbo peregrinar. Muy bien. Este verbo, esta palabra, tiene dos acepciones. La primera es ir a visitar un lugar sagrado, generalmente caminando por motivos religiosos. En Bogotá,
Existe, por ejemplo, el famoso Cerro de Monserrate, ubicado a 3.152 metros sobre el nivel del mar. Está muy alto, ya lo pueden ver. Los feligreses o peregrinos de religión católica caminan 1.605 escalones, lo hacen en un promedio de 1 hora y 20 minutos para visitar el santuario del Señor Caído de Monserrate. Lo hacen por agradecimiento a milagros o a promesas de fe. Hay muchos mitos y leyendas sobre el Cerro de Monserrate. Por ejemplo, se dice que los novios que van a visitar este cerro no se casan, o que la estatua que se encuentra ubicada en la parte superior, en la cumbre del cerro, le crece pelo. ¿Sí? Muchos mitos alrededor del Cerro de Monserrate. Hay que decir algo muy importante, y es que este comportamiento en donde los feligreses, es decir, los creyentes en la religión católica, suben al cerro, un cerro bastante alto, suben para de alguna manera agradecer por milagros, como ya lo había dicho, o porque hacen promesas de fe. ¿Qué significa promesas de fe? Quiere decir que las personas hacen una especie de pacto, acuerdo con Dios. Es decir, le dicen, por ejemplo, a Dios: Señor, Dios, quiero que por favor me ayudes a conseguir trabajo. Si la persona consigue el trabajo, enseguida dice, bueno, como me conseguiste el trabajo, ahora yo en compensación voy a subir al cerro de rodillas. Voy a subir al cerro 2 veces. Es decir, es como una forma de compensar el favor que le ha hecho Dios a la persona. Esa es la tradición que se tiene con este Cerro de Monserrate y es la tradición que tienen los peregrinos. Otro ejemplo a nivel mundial son las peregrinaciones de miles de personas de religión musulmana a la Meca, en Arabia Saudita. Y la segunda acepción, la segunda definición de esta palabra, de este verbo peregrinar, tiene que ver con que una persona anda o viaja por tierras extrañas en medio de muchas dificultades. Por ejemplo, Marco Polo, el famoso viajero y mercader italiano, peregrinó durante muchos años, durante largos años, por el sur de Asia y China. Y gracias a Marco Polo, tanto Europa como el mundo supo de Asia y China. Eso es peregrinar. Send me your question to this email address, info@learnspanishwithanatedSpeaker.com, and in the next episodes of this podcast, you will be able to hear the answers to your questions. Envíame tus preguntas a través del correo electrónico info@learnspanishwithanatedSpeaker, y en los próximos episodios del podcast podrás escuchar las respuestas a tus interrogantes. Your opinion is worth a lot to us. A positive review with all 5 stars will motivate us tremendously to keep going. Tú eres muy afortunado. No tienes que peregrinar mucho para aprender español, obviamente si estás escuchando este podcast. Disfruta de las cosas sencillas de la vida. Nos conectamos nuevamente contigo en el próximo episodio de Learn Spanish with a Native Speaker.